Si os pregunto por vuestras películas favoritas de ciencia ficción, muy probablemente aparezcan las típicas: Blade Runner, Matrix, Alien, 2001, Una Odisea en el espacio. Todas estas películas son geniales, y muchas de ellas marcaron un antes y un después en la historia del cine. Algo a tener en cuenta para todos aquellos desubicados que todavía piensan que la ciencia ficción es un género propio del cine de serie B. Pero claro, dentro de todo el cine de ciencia ficción nos encontramos de todo, desde las obras maestras que he mencionado hasta auténticos truñacos. Dentro de todo este catálogo de vez en cuando nos encontramos con sorpresas, películas que no gozan de la fama de otras representantes de su género, pero que son auténticas joyas ocultas. Hoy aquí os voy a presentar a uno de estos diamantes en bruto, una obra a la que tengo mucho cariño. Una trilogía de ciencia ficción muy disfrutable que tiene como protagonista al que desde mi punto de vista es uno de los personajes más, y perdón por la expresión, basados de toda la historia del cine. La trilogía de Riddick es una de las sagas de ciencia ficción más infravaloradas que existen. Hoy en día prácticamente nadie habla de estas películas, a pesar de que a principios de los 2000, sobre todo debido al inesperado éxito de la primera entrega de la saga, estaba en boca de todos. Todo esto a pesar de que la crítica tuvo opiniones encontradas acerca de la primera película, Pitch Black. Como siempre, los críticos de cine dicen una cosa en su momento y años después se retractan y cambian de opinión diciendo que es un clásico moderno. En fin, el caso es que en el vídeo de hoy os invito a explorar la trilogía de Riddick, una historia llena de escenas de acción trepidantes, criaturas de pesadilla e ideas muy originales, además de tener como protagonista al tipo más duro de la galaxia. Poneros vuestras camisetas sin mangas, vuestras gafas de sol y afilad bien vuestros cuchillos porque nos adentramos en el extraño universo de Riddick. Empecemos presentando el universo en el que se desarrolla esta saga, porque es bastante extraño y a la vez muy atrayente. Nos encontramos en el siglo XXVIII. La humanidad se ha expandido por las estrellas a una velocidad vertiginosa. A lo largo de estos cientos de años hemos saltado de sistema solar en sistema solar con relativa facilidad. Del mismo modo, hemos construido colonias, catalogado especies alienígenas y terraformado cientos de mundos. No sabemos los métodos exactos que la humanidad empleó para la conquista de las estrellas, ni tampoco el motivo para llevar a cabo esta arriesgada empresa. Pero las películas tampoco tratan de darnos una explicación, simplemente ocurrió, y la narrativa ya asume que los viajes interestelares son algo completamente común. Este universo no trata de darte una respuesta. Imagínate lo que quieras. Por ejemplo, a lo largo de las primeras dos películas, muchos personajes hablan de la nueva Meca, o que están peregrinando a la nueva Meca. ¿Qué le pasó a la vieja Meca en la Tierra? ¿Está la Tierra bien? ¿Cómo el Islam se ha convertido en una religión tan popular en el futuro? A todas estas preguntas, la película responde: la verdad que a pesar que me gustan especialmente las historias de ciencia ficción dura, es decir, aquellas en las que te explican indirectamente la ciencia de cómo funciona todo, como puede ser la trilogía del problema de los tres cuerpos o The Expanse, estas otras historias donde se dejan muchos huecos sin rellenar sobre el funcionamiento del mundo también son de mi agrado. En la trilogía de Riddick la tecnología no tiene tanto peso. La estética espacial es una excusa. Es por ello que muchos opinan que a estas películas no se las puede catalogar como ciencia ficción pura, sino más bien un género llamado space opera. Es decir, historias que utilizan la estética del espacio y viajes a planetas exóticos como decorado de fondo, y poco más. Tenéis muchos ejemplos de este género. Por poner algunos ejemplos destacados, tenéis Star Wars, Flash Gordon, El Quinto Elemento, Guardianes de la Galaxia, Cowboy Bebop, ya me entendéis. Ciencia ficción entre muchas comillas. Pero la falta de profundidad en lo que a construcción de la lógica del mundo se refiere no les quita calidad. Todo lo contrario, les da cierto encanto. Pues con Riddick ocurre lo mismo. Ahora bien, con la descripción inicial sobre el universo de Riddick y teniendo en cuenta que las space operas suelen tener una perspectiva más positiva hacia la era espacial, uno estaría inclinado a creer que la rápida expansión de la especie humana por las estrellas es resultado de un futuro idílico, estilo Star Trek, un futuro en el que la humanidad ha conseguido el equilibrio perfecto, una utopía. Pues siento deciros que el universo de Riddick es todo lo contrario. A pesar de encontrarnos en el siglo XXVIII, la estética no refleja un mundo superfuturista. Todo lo contrario, las naves y estructuras son muy caseras, por así decirlo, recicladas y decadentes. Mucho metal oxidado y tecnología analógica por todas partes. Por no hablar de la estética y la ropa de la gente, que es básicamente ropa normal y corriente que podrías encontrar en el mercadillo de la década de los 2000. Ahora diréis que todo esto puede deberse a un bajo presupuesto, más que algo intencional. Puede ser, pero yo le busco otra explicación. Simplemente la humanidad ha tenido un estancamiento tecnológico, o mejor dicho, decadencia tecnológica y cultural. La mentalidad del progreso y crecimiento continuo es una farsa decimonónica. La humanidad a lo largo de los milenios ya ha experimentado épocas de recesión, tanto económica, poblacional, cultural y tecnológica. Las sociedades colapsan y resurgen de sus cenizas constantemente. A veces los colapsos son bastante repentinos, mientras que otras veces son lentos y progresivos. Esto tiene relación con la polémica teoría Olduvai, que explicado brevemente menciona que nuestra sociedad industrial moderna irá poco a poco decayendo hasta su colapso en unos aproximadamente 100 años en el futuro. Pues en el universo de Riddick muy probablemente ocurrió algo parecido. Sí, la humanidad se ha expandido por el cosmos, pero con el paso de los siglos también ha ido poco a poco degenerando a un estado de civilización más similar al nuestro de hoy en día y en muchos aspectos inferior.
Puede que existan las IAs, las armas de plasma y las naves interestelares, pero todo tiene ese toque viejo, gastado y decadente. Podríamos clasificarlo como un Mad Max, pero en el espacio. Del mismo modo, la anarquía manda. No hay un imperio estelar, no existe un gobierno centralizado. La humanidad está completamente fracturada en las estrellas, en una especie de sectores feudales, donde los sistemas más débiles rinden vasallaje a los más poderosos de su sector. Además de esto, los cazarrecompensas, bandidos y piratas son la norma. El universo de Riddick no es el mejor lugar para irte de vacaciones. Por otro lado, la expansión de la humanidad fue tan rápida que no había un control real sobre la conquista del espacio. Las diferentes tripulaciones y colonias alcanzaron distancias gigantescas. El problema es que muchas de estas colonias fracasaron o quedaron incomunicadas del resto de la humanidad. Es decir, que a pesar de que muchas partes de la galaxia no estén oficialmente mapeadas, es muy probable que alguien ya haya estado allí o que exista una colonia secreta apartada del resto de la humanidad por cientos de años, en algún planeta desconocido. Esto ocurre, por ejemplo, en la primera película de la saga, en el planeta en el que nuestros protagonistas acaban como náufragos estelares. A pesar de ser un planeta no catalogado, hay restos de una antigua colonia minera. Hay cientos de mundos habitados allí afuera que no han tenido contacto alguno con el resto de la humanidad por cientos de años. Puede que muchos de estos humanos extrasolares ni siquiera recuerden que son una especie proveniente de un pequeño planeta azul llamado Tierra. Del mismo modo, viajar a través del espacio es algo bastante peligroso, en parte debido a esta decadente tecnología que hemos mencionado. Dependiendo de la nave que te toque, puedes tener más o menos suerte. Las criocámaras o tubos de animación suspendida son la regla en este universo, al igual que en muchas otras historias de ciencia ficción. Pero en este caso, este medio de animación suspendida no es del todo fiable. Existe la posibilidad de que nunca despiertes de tu hipersueño por un fallo del sistema, o que el piloto automático de la nave cometa un error y te salgas de la ruta establecida. Y depende en qué planeta acabes desterrado, puedes tener más o menos suerte. Porque en el universo de Riddick muchos planetas albergan vida nativa, y algunas de estas criaturas nativas son pesadillas hecha carne, criaturas que son capaces de acabar con una colonia humana en una tarde. A pesar de que el surgimiento de la vida, y sobre todo de la vida compleja en el cosmos desde nuestro punto de vista actual, es un fenómeno raro, más que nada porque no tenemos los suficientes astros observables para realizar una aproximación real, en el universo de Riddick la vida extraterrestre es muy común. No importa lo hostil que sea el planeta, la vida de alguna forma se abre camino. Esto tiene relación con una de las características de las space operas, el exotismo. Algo que a su vez está relacionado con los libros e historias de aventuras de finales del siglo XIX, que presentaban al lector parajes lejanos y tropicales llenos de peligrosas criaturas y culturas extrañas, como por ejemplo las minas del rey Salomón o el corazón de las tinieblas. Pues con Riddick pasa lo mismo, no importa que científicamente hablando no tenga ni pies ni cabeza. Dame planetas hostiles con una fauna extraña y espeluznante. Pero dejando de lado las especies alienígenas, en este universo también existen nuevas especies humanas. Debido al aislamiento de muchas colonias en el universo de Riddick, a lo largo de los años, estas colonias extrasolares han ido desarrollando su cultura propia, pero también sus características físicas propias. Es así como conseguimos los posthumanos de la historia. Cierto es que simples siglos no es tiempo suficiente para que la selección natural se ponga a trabajar en la evolución humana, pero en este universo hay otras fuerzas que han moldeado a nuestra especie para separarnos en diferentes razas humanas, ya sea mediante métodos más realistas, como mediante tecnologías relacionadas con las terapias genéticas, para forzar una evolución artificial, y hasta otras fuerzas más esotéricas y sobrenaturales que tienen que ver con el tejido mismo del cosmos. Es decir, que al igual que ocurre con la saga Dune de Frank Herbert, en este universo no nos hemos topado con otras civilizaciones alienígenas, sino que los aliens somos nosotros. A decir verdad, la saga de Riddick coge mucha inspiración de muchos aspectos de Dune, pero bueno, en parte es debido a que Dune es el papá de buena parte de la ciencia ficción espacial moderna. Ya que hemos explorado el trasfondo de este universo, es aquí cuando os presento al protagonista de esta historia, Richard B. Riddick. Simplemente Riddick para los amigos y especialmente para los enemigos. Este lobo solitario estelar está interpretado por no otro que Vin Diesel en su prime. A pesar de que hoy en día este actor esté de capa caída y sea hasta cierto punto un meme, en su momento era uno de los actores comodín a la hora de interpretar tipos duros de acción. De hecho, gracias a la primera película de la saga de Riddick, estrenada en el año 2000, Vin fue catapultado al Olimpo de los héroes de acción. Bueno, en este caso, de los antihéroes. En resumen, en la década de los 2000 todos queríamos ser Vin. El diseño del personaje grita años 2000 por todos sus poros. Predomina el color negro, las gafas de sol y las frases que suelta Riddick son las cosas más edgy que os podéis imaginar. Pero claro, cualquier frase, por muy edgy que sea, dicha con el vozarrón de Vin Diesel, ya sea en su versión original como en su doblaje, pues te hace creer que este tipo te va a trocear en cubitos antes de que sepas qué ha ocurrido. Hay una escena buenísima en la segunda película que deja esto bastante claro. Ocurre mientras Riddick está intentando huir de una prisión mientras ocurre una rebelión de presos. 3 guardias con muy malas intenciones rodean a esta chica llamada Jack. Es entonces cuando Riddick aparece de la nada mientras sorbe tranquilamente un poco de té de su taza. Los guardias se envalentonan al ver que está solo y desarmado. Es entonces cuando Riddick les advierte con mucha calma que no necesita un arma, que los va a matar con la taza de té. Uno de los guardias se ríe y se dispone a atacar a nuestro protagonista. Es entonces cuando Riddick le clava la taza metálica en el pecho al confiado guardia. Acto seguido deja un pin que se encuentra en el suelo en la misma posición que se encontraba la taza, como advirtiendo:
El siguiente que se acerque se lleva este pin de regalo en alguna parte de su cuerpo. En resumen, Riddick no se anda con bromas, es un tipo que va totalmente en serio con todas las frases que salen de su boca, por irónicas que suenen. Ah, por cierto, las gafas de sol que lleva Riddick no son un simple complemento para molar, como lo podrían ser las gafas de los protagonistas de Matrix. Riddick utiliza estas gafas por una muy buena razón. Nuestro protagonista es dueño de unos ojos que le permiten ver en la completa oscuridad, algo muy útil sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de silencioso asesino de Riddick. El problema es que estos ojos también lo hacen muy sensible a la luz, por lo que nuestro prota siempre lleva estas gafas con cristales completamente tintados durante el día. Dato curioso, el actor Vin Diesel sufrió daños en los ojos por las lentillas que utilizaba en la primera película durante el rodaje. Ahora se viene una parte del lore que es polémica porque lo que se dice en las películas y lo que se muestra en otras fuentes como videojuegos y cómics se contradice. Así que os voy a dar la versión que más lógica se me hace sobre el origen de los ojos de Riddick. En la primera película Riddick menciona que sus ojos especiales son el resultado de un implante, una especie de aumento, pero en la segunda película descubrimos que nuestro antihéroe forma parte de una de estas razas de posthumanos que hemos mencionado antes. Simplemente Riddick mentía sobre el origen de sus ojos para ocultar su identidad, ya que Riddick es un furiano, una raza nativa del planeta Furia. Este planeta es un entorno durísimo, tiene una órbita excéntrica alrededor de su Sol, es un astro de climas extremos. A esto debemos añadir que es un planeta con mucha actividad geológica, por lo que los terremotos y volcanes son algo bastante común. Del mismo modo, la atmósfera es densa y el cielo está cubierto de nubes oscuras que eclipsan casi toda la luz que proviene de la estrella. En este entorno extremo, los seres vivos se han vuelto increíblemente resilientes. En este oscuro mundo, prácticamente todo está blindado y listo para desmembrarte en una fracción de segundo. Esto no es una excepción para la especie humana que habita este mundo infernal, los furianos. Estos posthumanos cuentan con una agilidad y resistencia sobrehumana. Pueden recuperarse de heridas que para un humano normal serían incapacitantes. El rasgo físico más característico de los furianos son sus ojos, una característica muy útil para sobrevivir en el oscuro mundo de Furia. Aún así, no todos los furianos tienen estos ojos. Parece ser que se trata de un gen recesivo, que se da aleatoriamente entre la población furiana. Incluso la historia de nuestro protagonista parece indicar que es un rasgo durmiente en todos los furianos. No hace falta nacer con estos ojos, sino que se puede manifestar a lo largo de sus vidas. Otras criaturas de Furia comparten la característica de los ojos furianos. Hablando de criaturas, parece ser que los furianos se llevan especialmente bien con los animales, o al menos tienen facilidades para entender y domesticar criaturas salvajes por lo que vemos a lo largo de la saga. A Riddick, como buen furiano, le gustan las distancias cortas. Se siente como pez en el agua con un cuchillo en la mano. La letalidad de esta raza cuando empuñan armas blancas es legendaria. Cuando en un mundo futurista donde existen las armas láser tienes que tenerle miedo al pibe que empuña 2 dagas, sabes que la cosa es seria. Pero el potencial de los furianos va más allá que la simple proeza física. Esta raza es descrita como guerreros espirituales, como si tuviera una especie de conexión entre todos los individuos de esta raza, incluso con aquellos ya fallecidos. Una especie de telepatía mística con la que los furianos se pueden ayudar los unos a los otros prestándose poder en los momentos extremos. Un poder llamado la ira de los furianos. Vamos, una fumada. Pero que nos da frases tan basadas como cuando en la segunda película mencionan que Riddick carga con toda la furia de su desaparecido pueblo, porque a pesar de todas sus habilidades, o precisamente por ellas, los furianos sufrieron un genocidio 20 años antes de los sucesos de la primera película, llevado a cabo por el imperio de los necróferos, muy probablemente porque temían el potencial de aquellos que habitaban el planeta Furia. De hecho, en la tercera película mencionan que en esta guerra por cada furiano abatido, 100 necróferos caían. Es más, comentaban que una vez los furianos se quedaban sin munición, continuaban luchando utilizando sus cuchillos y sus propias manos. Riddick es uno de los pocos furianos que quedan en el universo. En las películas, el único otro furiano que conocemos es Shira, pero ni siquiera podemos asegurar que Shira sigue viva, porque se comunica con Riddick mediante visiones oníricas. Pero bueno, dejando de lado la raza de asesinos natos a la que pertenece Riddick, también ha demostrado que tiene un buen corazón, ayudando a los más necesitados o tomando la decisión correcta que va en contra de su propio beneficio cuando llega el momento. Es un antihéroe de toda la vida. Es más, no vemos a Riddick ir a la ofensiva sin ningún motivo en ninguna de las películas. No va de lugar en lugar buscando problemas. Más bien, parece que los problemas le buscan a él. En el fondo, Riddick es un tipo que solo quiere que le dejen tranquilo. Pero si la trilogía de Riddick tiene algo que la hace muy disfrutable, es que cada película tiene un tono muy diferente. Lo único que conecta la trama de las 3 películas es el propio Riddick. Es decir, no es la misma fórmula repetida 3 veces, algo en lo que caen muchas sagas queridas del cine. Son tan diferentes que cada una de las películas de Riddick funciona perfectamente como su historia en solitario. De hecho, a pesar de compartir universo y ser claramente ciencia ficción, cada una de ellas entra dentro de diferentes géneros. Me explico. Y ahora es cuando os analizo muy por encima cada una de las películas. Evitaré desmenuzar todos los detalles, pero inevitablemente os voy a lanzar algún que otro spoiler, así que cuidadito. La primera película de la saga, llamada Pitch Black, es personalmente mi favorita, más que nada por el tono de la cinta, así que me voy a centrar un poco más en esta.
Esta primera película narra la historia de un grupo de viajeros que tienen un accidente y se ven forzados a realizar un aterrizaje de emergencia en un extraño y desconocido planeta. Entre estos viajeros se encuentra Riddick, enjaulado y amordazado, que está siendo transportado por el policía Jones a una prisión interestelar. Pero tras el accidente, Riddick logra escapar. Parece que los supervivientes del accidentado aterrizaje van a tener que sobrevivir en un planeta hostil con un asesino serial suelto que les va a ir cazando de uno en uno. O al menos eso es lo que parece al principio de la película. Porque lo cierto es que, como bien dice Riddick, en este planeta él es el menor de sus problemas. Un detalle muy interesante de la película es que todos los personajes, con la excepción del hombre de fe, invierten sus roles o la noción que tenemos de ellos a lo largo de la trama. Como he mencionado, al principio Riddick parece que va a ser el villano, un psicópata que va a intentar acabar con el grupo, pero según avanza la trama descubrimos que en realidad Riddick es el héroe de la historia, y que de verdad se preocupa por la gente inocente, hasta el punto de darnos un final muy emotivo que no te esperarías en una historia de este tipo. Otro ejemplo es el policía Jones. Al principio parece que va a ser el héroe, es el arquetipo de personaje correcto, de moral inquebrantable y que baila por la seguridad del grupo. Pero al final descubrimos que no es más que un cínico que solo actúa para salvar su propio pellejo, y que está dispuesto a sacrificar a los más inocentes con tal de tener una oportunidad de escape. La idea central de la trama de Pitch Black es muy interesante. El planeta desértico en el que se encuentran está perpetuamente iluminado por 3 soles, es un sistema trisolar, así que no existe la noche. Es muy chulo el efecto de que cada punto cardinal tiene la iluminación diferente debido a los 3 soles. Nuestros protagonistas también descubren, a las malas, que el planeta está habitado por una especie hostil, que habita bajo tierra en un sistema de galerías que se expanden por el subsuelo. En principio, mientras no se acerquen a estas galerías, todo debería estar bien. A pesar del abrasador calor y la cegadora luz, los 3 soles protegen a nuestros náufragos estelares de los seres de la oscuridad. El problema radica que en cada cierto tiempo la órbita del planeta se alinea de una forma bastante puñetera, es decir que los 3 soles son eclipsados por un planeta gigante del sistema. Un espacio de tiempo en el que la completa oscuridad cae sobre el planeta, y los seres de las profundidades emergen de sus galerías a la superficie. Como podéis imaginar, nuestros protagonistas tienen la mala suerte de encontrarse en el lugar menos indicado en el momento oportuno. La trama de la película consiste en esto: tendrán que sobrevivir a las criaturas del eclipse mientras tratan de huir del planeta. Decir que el diseño de las criaturas nativas es espectacular. Son espeluznantes y realmente se sienten como seres alienígenas. Estos depredadores alados emergen por miles a la superficie, y cada uno de ellos es una máquina de matar que les pondrá las cosas muy difíciles a los personajes. Por suerte, estas criaturas temen a la luz. Uno de los detalles más interesantes de la película es que se deja caer que estas criaturas son en parte responsables del desolado paisaje del planeta. En la cinta los personajes encuentran huesos de colosales animales diseminados por el terreno, es decir, que este mundo no siempre fue un planeta desértico. Puede que debido a un cambio climático progresivo, el ecosistema de la superficie se fuese debilitando, generación tras generación, y que por ello los depredadores naturales que mantenían a raya a las criaturas subterráneas de Pitch Black fuesen desapareciendo. Es decir, que un buen día no quedó ninguna especie que controlase a estos depredadores alados, lo que resultó en un pico de población y progresiva destrucción del ecosistema del planeta ya debilitado. O puede que estas criaturas no fuesen nativas del planeta, es decir, que fuesen introducidas por algún motivo por otra especie interestelar en este mundo, y causaron un desastre ecológico. La película no nos da respuesta, nos deja especular, lo cual está muy bien. En resumen, esta película es una cinta de horror espacial que está muy influenciada por otras películas del estilo como puede ser la saga de Alien. En principio iba a tratarse una única película, pero a lo largo del rodaje el director y el mismo Vin Diesel vieron el buen personaje que era Riddick y el potencial que tenía este universo. Es por ello que cambiaron el final en el último momento y lo dejaron como un final abierto. 4 años después obtuvimos la segunda entrega. Esta vez ya tenía la etiqueta de nuestro guerrero estelar en el mismo título, Las Crónicas de Riddick. Esta historia es mucho más épica, esotérica y fantasiosa que la primera entrega. Esta vez sí que tenemos una space opera en estado puro. La influencia de Dune es más palpable que nunca. Localizaciones exóticas y culturas alienígenas, imperio genocida de fanáticos religiosos incluido. El diseño del imperio de los necróferos es tremendamente edgy. Calaveras, formas que recuerdan a huesos, bordes serrados y pinchos por todas partes. Pero consigue su propósito: imponer. Dato curioso, todas las armaduras y estructuras de los necróferos son de acero real. El director dijo que la única forma en que se viesen como acero era hacerlas de acero, basado. Las escenas de acción son lo mejor de la película, emocionantes y memorables. Las peleas puede que no sean coreografías estilo John Wick, con 1 minuto de plano fijo y golpes constantes. Pero ver cómo Riddick se pasa por el forro a más de uno y luego suelta alguna frase sarcástica, pues qué queréis que os diga, es muy divertido. One of my best. If you say so. Porque a decir verdad, esta película no se toma demasiado en serio. En muchas ocasiones es tremendamente exagerada y antepone la diversión y el carisma del personaje. Aún así, el final es épico. En esta cinta pusieron toda la carne en el asador. Por comparar, Pitch Black costó $23 millones, una película barata dentro de lo que cabe. Pero en Las Crónicas de Riddick el presupuesto se disparó a los 120 millones, una apuesta muy arriesgada que acabó muy mal. Los críticos, como no, la pusieron a parir.
En serio, parece ser que entre los requisitos para ser crítico de cine se encuentran ser increíblemente pedante y carecer de la capacidad de divertirse. La cinta recaudó 115,9 millones de dólares, es decir, que ni siquiera pudieron cubrir los gastos. Tal vez no debieron hacer todos los decorados de acero. Posteriormente sacaron un cortometraje de animación por ahí, pero parecía que todo había acabado. Tenía pinta que este era el fin de la saga, un intento fallido de crear un universo cinematográfico. Pero pasa que Vin Diesel de verdad amaba a este personaje. Hoy en día sigue diciendo que es el mejor personaje que ha interpretado. No iba a dejar que las aventuras de Riddick desapareciesen sin más. Es por ello que después de un tira y afloja con Universal, la dueña de los derechos de Riddick, Vin Diesel consiguió hacerse con los derechos. De una forma bastante curiosa, por cierto. ¿Recordáis la tercera entrega de Fast and Furious? La de Tokio, la que no tenía nada que ver con las dos entregas anteriores. Imagino que también recordaréis que en el literal último minuto aparece Vin de la nada haciendo un cameo. Pues esta aparición era debido a Riddick. El trato era que el señor Diesel aparecía en Fast and Furious 3 a modo de cameo y a cambio Universal cedía los derechos de Riddick. El mundo de los estudios de cine a veces parece un patio de colegio. Es así como en 2013 Riddick volvía a la carga con la tercera y por ahora última entrega de nuestro antihéroe galáctico. A pesar de que la tercera entrega no fue un blockbuster, sí que recaudó bien, y demostró que todavía quedaba gente interesada en la historia. La película simplemente llamada Riddick continúa donde lo dejó la segunda entrega, pero como he comentado, cada una de estas historias es muy diferente, y apenas tiene una progresión directa. Si la primera historia era una cinta de horror y la segunda una épica espacial, la tercera es un western espacial. La primera mitad de la película es genial. De hecho, se parece más a un documental de naturaleza alienígena que una cinta de acción. También me recuerda un poco a Robinson Crusoe. En esta primera mitad, Riddick trata de sobrevivir en un planeta hostil, para no variar. Así que le vemos interactuando con todo el catálogo de especies nativas y el espectador comienza a aprender a través de los ojos de Riddick cómo funciona este ecosistema. Incluso vemos cómo el furiano domestica un firulais alienígena. Los momentos de Riddick con su compañero alienígena, al que pone Jack como nombre en honor al personaje de las cintas anteriores, son entrañables y de lo mejorcito de la cinta, y una ventana al tipo de personaje que Riddick realmente es. Puede que a los que hayan venido a ver acción les resulte un poco lenta esta primera parte, pero ya sabéis cómo es mi canal. Si toda la película hubiera consistido en Riddick explorando el planeta y tratando de sobrevivir a la fauna nativa, estaría más que feliz. En la segunda mitad es cuando aparecen los cazarrecompensas tratando de cazar a Riddick, que por cierto, la recompensa de Riddick dice que pagan el doble si lo traen muerto. A partir de la llegada de los cazarrecompensas, esto se convierte en una mezcla entre Rambo y una película del oeste. Los dos grupos de mercenarios que tratan de acabar con Riddick las van a pasar canutas a manos del furiano que les empezará a cazar uno a uno. Esta tercera entrega tiene algunas de las escenas de acción más bombásticas y brutales de la trilogía. Aquí es cuando vemos de verdad que un furiano está a otro nivel. Por cierto, recordatorio de que no es muy buena idea matar a la mascota de un tipo que es un ejército de un solo hombre. Pero bueno, en resumen, Riddick es una de las sagas más infravaloradas de la ciencia ficción y que ha sido vilipendiada por la crítica, pero que es amada por una gran comunidad entre los que me incluyo. Es una saga muy honesta que no trata de ser pretenciosa. ¿Quieres un personaje carismático y basadísimo viviendo aventuras y desventuras en mundos lejanos plagados de seres extraños? Pues Riddick es para ti. Por cierto, parece ser que ya están trabajando en una nueva película y que es posible que se estrene este año. La película se llamaría Riddick, Furia, y la verdad es que apenas sabemos nada de ella. Solo espero que Vin Diesel, que ya está algo cascado, esté a la altura. Pero teniendo en cuenta que Riddick es el personaje favorito de Vin, creo que podemos estar tranquilos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Lo dicho, dad una oportunidad a la trilogía de Riddick. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!